En este video continuaré abordando los sofistas, a Gorgias Leontino y Sócrates. Gorgias Leontino funda una escuela de oratoria en la que entrenaba a los alumnos para que defendieran una idea. Se concentraba en cómo defender, justificar un discurso más que en su construcción. Su estrategia de enseñanza consistía en que los alumnos se enfrascaran en una discusión. Cada uno de los alumnos tomaban una postura, ya sea a favor o en contra, y en algún momento les pedía que cambiaran de postura, y les pedía ahora que las defendieran, justificaran. Tenían que construir argumentos racionales que defendieran su postura, justamente porque para Gorgias, como sofista, lo que importa es cómo defender nuestras ideas, nuestras posturas. Gorgias tenía influencia de Parménides, que lo refleja en su postura relativista, y consiste esta postura relativista de Gorgias, un tanto escéptica también. Nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo, y si se pudiera conocer, no se podría comunicar. Es una postura, además de relativista, porque habría tantas aproximaciones al conocimiento como tantos hombres capaces de reflexionar, como escéptico de si en verdad es posible acceder al conocimiento. Ahora abordaré a Sócrates. El tiempo ha hecho de este personaje de la Grecia antigua un representante único de la filosofía, no solo occidental, sino de todo el quehacer filosófico. Cuentan los narradores de ese tiempo que fue un pensador desinteresado de los reconocimientos, de la posesión de bienes, de riquezas. Curiosamente, cuando nos preguntan qué conocemos de filosofía, lo primero que nos viene a la mente es Sócrates y su dictum, que parafrasearé así: el sabio no es aquel que presume de lo que sabe, sino que reconoce aquello que no conoce. Pero Sócrates, lo más curioso es que no escribió nada, y es de los más famosos a nivel histórico de las humanidades. No hay documentos que comprueben su filosofía de manera directa. A través de, repito, de los diálogos de Platón, su discípulo fue quien lo convirtió en su personaje central de sus diálogos, y otra forma de saber de su existencia y de sus propuestas son los recuerdos de Jenofonte. A diferencia de Empédocles, que gustaba andar vestido con colores vivos y acompañarse de un séquito de niños que anunciaban su paso con tambores, Sócrates no se preocupaba por su vestimenta ni se molestaba si su mujer, Jantipa, se preocupaba porque no llegaba a casa por días o meses. En su vocación por parir almas, así como describe Sócrates su tarea de propiciar el conocimiento, de que el hombre recordara su conocimiento, a través de su método de preguntas, se aseguraba de llevar en sus viajes ese estilo que le generó el respeto y admiración del pueblo y el odio por parte de los sofistas, que lo veían como un peligro para su negocio de vender su arte, el arte de la persuasión. A Sócrates no le importaba el dinero ni cobraba por sus discursos. Se daba por bien servido si les ofrecían alimento y techo para descansar. Cierto es que vivía de los apoyos que le daban sus amigos o discípulos. Fue un filósofo sofista en el sentido etimológico de la palabra, es decir, un sabio porque en ningún momento se mostró portador de verdades, ni pretendió inculcar su verdad a otra, ni a otros. Además de esto, Sócrates fue un sofista porque creía en el poder de la palabra, le agradaba la oratoria y en ella mostraba su capacidad argumentativa,
su habilidad de ordenar sus ideas y desubicar a sus oponentes. Pero era diferente a los profesionales de la retórica, de la persuasión. Tenía por vocación indagar y buscar el conocimiento del amor, la justicia, la virtud, el conocimiento, etc. Cabe señalar que los griegos antiguos consideraban sinónimos verdad y conocimiento. Esta sinonimia será un problema que será abordado por otros filósofos y que, para que ustedes no se confundan, en estos momentos consideremos conocimiento y verdad como sinónimos, pero por supuesto tienen sus diferencias que más adelante abordaré. En el diálogo Apología de Sócrates se muestra cómo este filósofo se defiende de los ataques de los sofistas que lo odiaban y lo llevaron a juicio bajo el argumento de inculcarle a los jóvenes que no creyeran en los dioses. Antes de empezar de leer esta cita del diálogo de Apología de Sócrates, así titulado, quiero señalar y dejar muy claro que los historiadores consideran que ciertos textos iniciales de Platón recabaron el trabajo de su maestro. Lo siguió en todas las discusiones y tomaba notas, y así es como desarrolló estos diálogos para presentar la filosofía de su maestro. Dicho esto, veamos lo que se lee en la Apología de Sócrates y que Sócrates, el personaje, señala. He aquí de qué manera hablaré a los jóvenes y a los viejos, a los ciudadanos y a los extranjeros, pero principalmente a los ciudadanos, porque vosotros me tocáis más de cerca, porque es preciso que sepáis que esto es lo que Dios me ordena, y estoy persuadido de que el mayor bien que ha disfrutado esta ciudad es este servicio continuo que yo rindo al Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo, y esto lo pueden ir leyendo, está en la lámina, y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el del alma y de su perfeccionamiento. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás públicos y particulares, todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo a la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, porque si se pretende que diga otra cosa, se os engaña o se os impone. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Las razones por las cuales sugiere esto Sócrates a la población griega, principalmente a los jóvenes y a los viejos, y considerando lo que acabo de leerles de la cita de la Apología de Sócrates, es que la virtud no viene de la riqueza, sino por el contrario, de las riquezas, sino las riquezas provienen de la virtud. Justamente lo que advierte a Sócrates es el riesgo que tiene la población, el hombre, de inclinarse por la posesión de bienes materiales y olvidar el culto al cuerpo y sus placeres. Para Sócrates, la virtud es la disposición que tenemos para ejecutar actos moralmente buenos, y que a su vez es la excelencia que sólo los mejores podrán conseguir. Al ocuparnos por las virtudes vistas como la excelencia, las riquezas,
provienen de guiarnos por el bien, por la justicia, por la bondad, por el ocuparnos de nosotros y también ocuparnos por los otros. Sócrates, siendo un sofista genuino, busca la verdad vista como la certeza de lo que conocemos de las cosas. Su método, entendido como el camino, su forma de acceder a la verdad, era la palabra, el diálogo. Así, el método dialógico es una forma de propiciar la discusión filosófica entre dos o más personas. A diferencia del método sofístico, cuyo único fin es discutir, es decir, ganar una discusión, convencer al otro, el método socrático tiene un fin muy claro: descubrir la verdad, y para ello emplea como vehículo el diálogo, el intercambio de argumentos. El método socrático formaliza el filosofar al establecer una forma para acceder al conocimiento. Debe partirse de poner en duda lo que creemos saber. Por ello, en sus discusiones se mostraba ignorante. Su método se basa en preguntas. Una vez que se presenta como ignorante, procede a cuestionar a su oponente y a escuchar su respuesta para emitir una hipótesis sobre el objeto de la discusión. Es decir, empieza a construir conjeturas que por un lado empiezan a debilitar la certeza que tenía su oponente sobre lo que creía conocer, y por otro lado lo encaminan hacia la verdad de lo que se discute. Es un método que no depende de un maestro para aprenderlo. El hombre mismo puede aprenderlo y utilizarlo. Cabe señalar que para Sócrates el conocimiento ya nace con el hombre, es una postura innata. Así que lo único que tenía que hacer el hombre era recordarlo, y proponía por ello su método, basado en preguntas, que serviría para recordarlo, para retomarlo, volverlo hacia el presente. Así describe Shirao el método de Sócrates. Lo pueden leer. Cito y leo: la ironía de Sócrates consiste en afirmar su propia ignorancia, hacer que su opositor exponga sus puntos de vista para mostrarle, mediante un método de preguntas que siempre dan en el blanco, cuál es su error. Si Sócrates duda para finalmente no dudar. Si Sócrates es irónico, lo es para mostrar la confusión de espíritu en que suelen estar sus interlocutores. Un ejemplo es la discusión que tiene con el sofista Menón, con quien discute qué es la virtud.